Entre nos hay verdades que buscar, dudas vuelan, pero hay que confirmar con verifica, la verdad brillará. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante y muy actual. Es algo de lo que todos usualmente estamos involucrados inconscientemente, pero muy pocos entendemos bien de qué se trata. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los fake news o también noticias falsas, que tienen que ver con la política, por ejemplo, ¿no? Nos están manipulando sin que lo notemos. Para hablar de esto, tenemos un invitado, un experto en lo que es la política. Él tiene mucha experiencia en ese campo, ha trabajado más de 35 años en el Congreso de la República, ha llegado a ser la máxima autoridad en esa institución y para nosotros es un honor tenerlo como invitado. Él Muchas es gracias. José Cheva. Y Muchas bien, gracias, gracias por José. la invitación. Encantado de colaborar con tus estudios. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, estamos conscientes de todo el problema que ocasionan las fake news, pero no todo el mundo eh, lo toma de una manera muy seria y realmente para nosotros sí lo es. Me gustaría saber, bajo tu punto de vista, eh, qué son exactamente las fake news para que las personas que aún no estén muy atentas en lo que es los conceptos en sí, qué son los fake news y cómo se diferencian de lo que es una simple equivocación. Mira, el fake news, como lo has definido bien al inicio de la conversación, son noticias de carácter falso que se hacen a propósito. Una equivocación, un acto inconsciente de una información errada, conlleva, en definitiva, a una subsanación de ese error por parte de quien ha emitido esa noticia con cierto error, cosa que no sucede con el fake news. Porque el fake news lo que hace es desvirtuar la verdad, transformar la verdad, crear una realidad ficticia, falsa, para poder generar corrientes de opinión. Y sobre todo en los aspectos de carácter político, ¿no? Porque vemos diversos tipos de información en las redes sociales, muchas de ellas construidas con perversidad, con maliciosidad, con el propósito de dañar la imagen. Ujú. Ahora, este fenómeno no es un asunto nuevo, es un asunto que tiene ya de vida muchísimos años y tuvo un efecto muy importante en cuanto a la separación de Inglaterra de la Unión Económica. Mediante noticias falsas se crearon realidades falsas y la gente comenzó a votar la separación del Reino Unido Excelente. con, de la Unión Europea, justamente sobre la base de una información falsa que generaba una realidad, un lugar falso en el que se generaba una suerte de explotación de las personas según esa ciudad. La gente comenzó a creer en ello y sobre esa base Inglaterra se desliga de la Unión Europea. Pasó también en la campaña de Donald Trump, la anterior, donde comenzaron a generarse noticias falsas desde Rusia y la China, de manera que los votantes comenzaron a manifestar su votación y su opinión y en esa oportunidad Donald Trump no gana la reelección, justamente por la cantidad de noticias falsas que no fueron emitidas en los Estados Unidos, sino desde China y el propio Rusia. Se creó hasta una comisión investigadora en el Congreso sobre ese particular y se conoció la verdad de que habían sido personas pagadas en otra parte del planeta para influir en la decisión política mediante la generación de noticias que no eran verdaderas. ¿Y qué papel juegan las redes sociales en todo esto? Bueno, la manera de difuminar, de difundir, de transmitir este tipo de noticias justamente son las redes sociales. Hay diversos tipos y mecanismos para ello. La creación de cuentas falsas, perfiles falsos, de tal manera que la gente se esconde en el anonimato, en la cobardía del anonimato, para poder generar ese tipo de noticias que son construidas y ahora mucho más teniendo en cuenta la herramienta de la inteligencia artificial. Vamos a poder ver en las campañas electorales seguramente próximas que se avecinan en nuestro país, videos creadas por la inteligencia artificial, discursos, mensajes políticos. Por ello hay que tener muchísimo cuidado
porque las personas no manejamos la información que consumimos. Es decir, las personas recibimos ese tipo de información. Y ahí tenemos que ser cuidadosos porque muchas personas, en su gran mayoría en el Perú, que no consumen política diariamente, se ven impactadas por ese tipo de noticias y le dan credibilidad a algo que es completamente falso. Entonces hay que ¿Tú tener crees que muchísimo cuidado. los jóvenes son más vulnerables o las personas mayores? Mira, la juventud es el segmento poblacional que es mucho más vulnerable porque no está informada en la política, no le gusta la política, toma la política bajo un punto de vista farandulero, novelesco, lo toma de una manera, creo yo, bastante irresponsable, porque al final la política es lo que hace que las sociedades funcionen, bien o mal funcionen, y las instituciones también. Entonces, la juventud se dedica a consumir información por las redes sociales y en aspectos de carácter político, pues simplemente cree, no verifica, no se informa. Y hay muchos, hoy se calcula que la población que va a votar por primera vez en nuestro país en las siguientes elecciones es un número bastante alto. Entonces, estos chicos que no viven de la política, que no se informan de la política, que con la justa ven un noticiero para leer la parte deportiva, o chicos que están pendientes de los conciertos de música y esas cosas, son los que van a tomar decisiones y muchas de ellas van a ser tomadas bajo la perspectiva de una noticia falsa, que no es verdadera y que se van a generar una opinión, van a formar su opinión sobre percepciones negativas generadas por noticias que no son reales, ¿no? Justamente hace unos días analizamos un artículo sobre la generación Z y la desinformación, ¿no? En España. Y allí decían que dentro de una encuesta que hicieron, la generación Z se dice que está preocupada por la desinformación, pero no son capaces de corroborar las noticias. Tienes mucha razón. No Es que suelen no lo corroborar las hacen, tú noticias. consumes, te informas y eso automáticamente, acuérdate también que por un efecto psicológico, la noticia negativa pega más que una noticia positiva. La noticia negativa es la noticia que te impacta y lo das con una credibilidad de casi 100%. Entonces, ese es otro de los fenómenos que estamos sufriendo día a día, porque las personas votamos permanentemente y la clase política tampoco se preocupa en poder fomentar la credibilidad de los mensajes que la gente va recibiendo y sobre todo enfocarlo hacia la juventud que diría yo son los más vulnerables, y en segundo lugar, las personas ya de la tercera edad que también votan, quizás no consumen demasiada red social, pero tú sabes que ahora también los medios de comunicación tradicionales difunden las noticias de las redes sociales. Sí, exactamente. Entonces Ese, hay un círculo, ¿no? La noticia en realidad de los medios convencionales usan como insumo las redes sociales. Entonces no nos llame la atención de ver de una manera quizás pintoresca que las redes sociales transmitan, por ejemplo, mensajes falsos producto de la inteligencia artificial. Entonces, hay un compromiso también de que al menos el medio de comunicación tradicional tiene un filtro. Cuando van a sacar una noticia, tienen un equipo de producción que filtra, verifica si es verdad, si es mentira o no una noticia antes de poderla soltar en el medio de comunicación. A diferencia de las redes sociales que no tienen filtro, porque todo el mundo lanza la noticia, lanza la información y no hay nadie quien lo filtre. exacto. Entonces, mandan noticias sin corroborar, se crean noticias totalmente falsas y viene la posverdad, ¿no? El fenómeno de posverdad es de que una noticia falsa difícilmente puede ser eh, desmentida y que tenga el mismo impacto que tuvo la noticia, el fake news transmitido, ¿no? Cierto. Y hablando de los jóvenes,
son ellos casualmente los que, en todo caso, si no están tan informados, si no lo toman con tanta seriedad, sería como un peligro también para la democracia, ¿no? Porque ellos van a votar, ¿no? Claro, y En están las próximas obligados a elecciones, ¿no? votar, que es otra de las reformas políticas que el país necesita, el Perú necesita, ¿no? Obligas a votar gente que no se interesa por la política, que no consume política. Entonces, los que menos saben de política son los que ponen a los gobernantes, ¿no? Tenemos el ejemplo de Pedro Castillo, ¿no? Donde es la gente que menos consume política y pone el tipo de gobernante, y fíjate el peligro que puede ser para una nación en que ese tipo de gente ignorante de la política y son totalmente libres, y es válido que no les importe la política, bueno, pues no les importa. Pero el tema es que ellos tienen que influyen en los gobernantes, eligiendo autoridades. Por eso que el país, en mi opinión, debe tener al futuro una reforma política que haga que el voto sea libre, ¿no? El que le interese la política que vote, y el que no vote, pues, se acabó. Algunos me dirán, Claro. votarán menos, pero quizás esos menos votarán mejor. Y lo que buscamos es un voto de calidad. Dime, ¿tú tendrás alguna manera de cómo darte cuenta cuando estás frente a un fake news, No hay a forma, una noticia? no hay forma, eh, porque son construidas, editadas. Entonces, si el responsable o la persona perjudicada no se encarga de desmentirla, eso va a correr como una verdad. Entonces, no hay forma de que tú te des cuenta a priori, ¿no? Salvo que conozcas, bueno, pues a la persona, el tipo de noticia, salvo eso que, que- que eso es un muy pequeño porcentaje, ¿no? No puedes descubrir si es una Y noticia es falsa o no, salvo que el agredido sea pues quien se encargue de desmentirla, ¿no? hay instituciones que empiezan a tener sus comités de fact-checking, también para protegerse de ese bombardeo a veces de tantas noticias falsas, o al menos que una noticia falsa impacta tanto que rebota en los medios y se vuelve viral, ¿no? Por Claro, lo pero menos algunas esos son instituciones. Hemos tenido en el caso del Congreso que ha sacado comunicados desmintiendo cosas, la propia Presidencia de la República. Por ejemplo, ayer un portal eh, sacó una fotografía de la Presidenta de la República con un pastor evangélico manifestando que en Palacio de Gobierno se había instalado, ¿no? Un oratorio evangélico, y automáticamente la Presidencia de la República desmiente, dice que no, esta es una visita de una persona que por razones de relaciones del Estado del Vaticano con el Estado peruano, el Perú básicamente es un país católico, que están abiertas todas las religiones, pero en ningún momento se ha constituido un oratorio evangélico dentro del Palacio de Gobierno. O sea, ahí la institución reacciona rápidamente y deja de lado esa noticia falsa difundida, ¿no? Entonces, eso sí, las instituciones realizan su chequeo de las noticias falsas para desmentirlas, pero esto no pasa generalmente en la gran mayoría de información que se transmite o se emite por las redes sociales, ¿no? Hablamos de instituciones, que es un comportamiento distinto al tema de las personas. Las personas no tienen el equipo o la espalda de técnicos que sí lo tiene una institución. Y ese es el grave problema. claro. El punto es que el Congreso también cada vez recibe más golpes, a veces por las noticias falsas, pero no tiene un comité instalado en cuanto a hacer un fact-checking. Tengo entendido que el Jurado Nacional de Elecciones sí tiene un comité. Entonces ellos evalúan y es una respuesta mucho más institucional, ¿no? El Congreso hace sus comunicados, es cierto, pero no tiene un equipo. ¿No? Eso lo Eh, conversé con gente de redes y me decían eso, ¿no? Que hace falta eso, hace Mira, falta un comité. pero la naturaleza del Congreso tiene muchas aristas. Una cosa es la noticia falsa respecto a la institución del Congreso y otra cosa es la noticia falsa respecto a la conducta de un congresista, que son 130. Entonces, este comité podría evaluar la noticia falsa institucionalmente, Exactamente, exactamente. pero no respecto a las noticias falsas que se emitan de las conductas que tiene cada legislador.
Lo que hace falta en el Parlamento es eh, formar a los equipos técnicos de los despachos congresales en materia eh, de estos temas de carácter informático. Si tú te das cuenta, el comportamiento en redes del congresista, donde se emiten opiniones negativas en cada una de sus publicaciones, esto no tiene un community manager, los parlamentarios no saben de la importancia de contestar mensajes dentro de las redes sociales de cada congresista, no hay una persona que está detrás. Porque también, si quieres tomarlo de esa forma, el número de informaciones que produce un parlamentario es bastante alto, porque el congresista pertenece a varias comisiones, interviene en el pleno, tiene semana de representación donde también transmite sus eventos. Entonces hay un mundo en materia de comunicación en redes sociales en el cual el parlamentario está, yo diría que está en una situación de bastante debilidad. Y tú sabes que la opinión sobre un congresista impacta en la imagen o percepción de la institución que se llama Congreso. O sea, cada congresista, lo que hacen bueno o hacen malo, impacta en la imagen de la institución congresal. Entonces, lo que hay que fortalecer ahí son los despachos congresales, más no diría yo, tanto el tema del trabajo institucional, porque eso es fácil de detectar. Ante una noticia falsa, simplemente se desmiente y para eso no necesitas demasiada ciencia para hacerlo, ¿no? Ok. ¿Tú crees que si se empieza a limitar, controlar el hecho de que haya una fake news, se, mm, se traspase esa línea delgada de lo que es la libertad de expresión? Mira, es que es difícilmente detectable una noticia falsa, difícilmente detectable. Entonces, lo único que queda simplemente es estar alerta. Yo no soy amante de las regulaciones. A mí me parece que las regulaciones en exceso le quitan la dinámica a las cosas, ¿no? Para dar una noticia, busca la conformidad de quien sea, no tiene, o sea, no hay manera. Yo creo al menos, la imaginación no me da como para poder establecer normas para evitar que se realicen estas cosas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no. Respecto al Congreso, ¿tú crees que golpear al Congreso constantemente monetiza a la gente que lo hace? Claro que sí. El Congreso es una fuente de trabajo para mucha gente, directa e indirectamente. Por eso que los periodistas sufren cuando hay recesos, pues. No quieren que haya recesos, No tienen, porque saben que se les va la fuente noticiosa, porque ahí tienen noticia para llenar, pues, una hora completa de un noticiero. Entonces, el Congreso es un gran negocio, no para los congresistas, sino para aquellos que usan al Parlamento para generarse ingresos, ¿no? Dentro de ellos los medios de comunicación, muchos TikTokers y qué sé yo, ¿no? Y salen en forma alarmista, ¿no? Haciendo creer a la gente pues que el parlamentario... Buscan en su cabeza un parlamentario imaginario que no existe, pues buscan al parlamentario perfecto, ¿no? Y el parlamentario perfecto no existe y la gente piensa que debe el parlamentario ser un hombre perfecto. Y eso es lo más alejado de la realidad, porque el parlamentario va al baño, duerme como tú y yo, transpira, etcétera. Entonces no podemos pensar que alguien sea perfecto. Y allá la gente que se deja influenciar pensando que el parlamentario tiene que ser, no sé, pues ya linden con un cura monacal. No, no. La gente se deja influenciar mucho. y los parlamentarios, ¿tú crees que a veces ellos mismos, eh, no sé si con su conducta, pero a veces sí con sus expresiones fomentan fake news? Que ellos fomenten la noticia falsa. Si, bueno, si el parlamentario no es lo suficientemente claro
y deja que la gente interprete lo que él dice. La interpretación es un asunto bastante amplio. Yo lo puedo interpretar como me dé la gana. Y al final él lo puede desmentir. Yo no quise decir eso. Entonces, sé más claro, pues habla mejor, ¿no? Porque eso se da muy, es muy seguido, ¿no? No sé si es a Sí, yo no quise propósito. decir eso, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, por ejemplo, mira, el Congreso está en debate ahorita este proyecto de reforma del Congreso para que los congresistas durante la campaña electoral que puedan defender sus puntos ideológicos programáticos sin que ello signifique ir contra la imparcialidad ni la neutralidad. Entonces sacan un proyecto de reglamento y dicen los actos que realicen los congresistas eh, donde defienden sus principios dogmáticos, ideológicos, etcétera, no, no deben considerar no deben considerarse como actos imparciales ni neutrales. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, a ver, para empezar, la naturaleza del político es no ser neutral, porque si eres político tomas posición política de algo, ya rompes con la neutralidad. Y también si eres un político y das a conocer tus dogmas, tus programas y tu ideología, ya estás tomando una posición. Entonces, si la política por naturaleza es eso, ¿para qué necesitas sacar una norma? Sacan una norma para regularizar algo que es natural en el parlamentario, o sea, ¿te das cuenta? Y ponen, ¿no? Para mantener el principio de neutralidad e imparcialidad. Oye, pero los parlamentarios, el político en general, no es imparcial jamás, porque tiene que parcializarse con su pensamiento. Y tampoco es neutro, porque sus decisiones están dirigidas sobre la base de lo que le interesa a él como político. Esa falta de claridad conlleva que los medios de prensa hayan sacado noticias que digan los parlamentarios quieren una norma para poder hacer proselitismo político en campañas electorales. Lo he escuchado en varios medios. Pero si ellos son políticos y van a la reelección, ¿por qué quieres evitar que hagan el proselitismo político? A eso me refería. Pero Por la falta de claridad, ellos generan interpretaciones negativas de lo que hacen. Está dentro que hagan proselitismo en semana de representación porque dicen que el congresista recibe dinero para la semana de representación. Pero ellos reciben un dinero como que dice semana de representación, pero paga impuestos. Al pagar impuestos se convierte en su dinero y lo pueden usar como quieren. Lo que sí debe evitarse, por ejemplo, que en semana de representación y en campaña, ellos tengan su supernúmero en el pecho en una actividad congresal. O evitar es, que vayan con sus pancartas, con los que lo siguen, en una actividad del Congreso, fuera o dentro del Parlamento, y con carteles de reelección. Eso sí está mal. O sea, sí, eso sí. antes de sacar esa modificación al reglamento, lo que tiene que sacar es un código de qué es lo que no deben hacer al momento de realizar funciones congresales para favorecer sus campañas personales de reelección. Eso es Buenísimo. mucho más claro que modificar un reglamento con un lenguaje retorcido que nadie entiende y que la gente interpreta como le da la gana. Eso pienso yo. Querido José, para terminar, Sí, ¿te animarías a dar un consejo a la gente claro, para que no claro, se deje caer en la trampa de las noticias falsas? claro, claro. A ver, a todos los que consumen redes sociales, no crean en todo lo que ven ni escuchan. No crean. A mí la vida me ha enseñado que el 90-80% de lo que se publica no es necesariamente ese tipo de verdad. O sea, la verdad no. Aprendan a distinguir dos cosas. Entre lo que es la opinión pública y la opinión publicada.
La opinión publicada obedece a un criterio del interés de quien publica su opinión, que puede ser negativa o falsa. Y la otra opinión, que es la opinión pública, no necesariamente coincide con la opinión publicada. Infórmense bien, lean bien, corroboren bien antes de decir eso es verdad o eso es mentira. No crean todo lo que vean. Es todo. Muchas gracias. Voy a Ya. terminar este video agradeciéndote mucho por tu participación, por ayudarnos a entender ese tema que está en todas partes, pero que no siempre lo vemos, ¿no? Con claridad, me refiero. Y si te gusta esta charla, compártela porque estar bien informado es el primer paso para no caer en mentiras. Nos vemos en la próxima edición y recuerda que en el portal Verifica encuentras información confiable en un solo clic. Hasta pronto. Pero hay que confirmar con Verifica, la verdad brillará, el engaño nunca nos atrapará.